Muy bien. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas estar en medio de nosotros. Por favor, habla y ministra a nuestro corazón y a nuestras vidas a través de tu palabra. Y permítenos poder ser guiados por ella. Que tú nos guíes a toda bendición y que cada día podamos encontrar el camino correcto. No permitas, Señor, que nos desviemos de él. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Bueno, vamos a compartir una palabra que tiene como título: el temor que trae confianza. El temor que trae confianza. Y vamos ahí a nuestras Biblias, al Salmo 112. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bueno, uno de los puntos de la palabra rema que Dios nos dio para este año es aprovechar las temporadas. Y en eso de aprovechar las temporadas, yo les decía a todos ustedes, o la enseñanza de esta palabra era poder pedirle a Dios el discernimiento de los tiempos. ¿Sí? Es importante que todos nosotros tengamos un discernimiento de los tiempos de lo que estamos viviendo en cualquier área, ¿cierto? No todos los tiempos son iguales, por ejemplo, en la familia. No todos los tiempos son iguales en los hijos. No todos los tiempos son iguales para los padres. Hay que tener un discernimiento para saber en qué tiempo o qué son los tiempos que está pasando dentro de mi familia, dentro del trabajo, dentro de mis estudios, dentro de mi vida. ¿Cuáles son los tiempos que yo estoy pasando? Es importante. Y entonces uno llega y dice: ¿qué es lo que se está moviendo en estos tiempos en general en la humanidad? Una palabra que se llama temor, ¿cierto? Es miedo. Y entonces las personas se están llenando de diferentes miedos en su vida. Entonces uno habla con las personas y: no, pastor, yo tengo miedo a la soledad. Yo no sé qué tal me vaya a quedar solo. Otros tienen miedo a casarse, otros tienen miedo a tener hijos. Otros tienen miedo hoy en día a la pobreza, a la bancarrota, ¿cierto? ¿Qué tal pierda todo? Y comienzan a llenarse como de miedo. Otros le tienen miedo a los desastres naturales. Entonces viene un desastre natural, no, tenemos que mirar que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿cierto? Hay otros que le tienen temor, por ejemplo, a la muerte. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos,
nosotros no deberíamos tenerle temor a la muerte, ¿cierto? Eso es algo que debe estar lejos de nosotros. Y lo que tenemos más bien que hacer es estar como siempre muy bien preparados para uno decir: Señor, estoy listo cuando usted diga. Porque si nosotros lo miramos bien, si el Señor en algún momento, esa es su voluntad, irnos de este lugar, pues yo le voy a decir algo: donde vamos a estar mucho mejor. Téngalo por seguro, ¿cierto? Vamos a estar mucho mejor. Y por eso nosotros no debemos tener temor a la muerte. Y yo creo que hay un temor que, lejos de traer angustia, lejos de traer preocupación a nuestra vida, nos da una palabra que también se llama confianza. Y ese es el temor a Dios. Cuando una persona tiene temor a Dios, es una persona que puede tener confianza. ¿Qué quiere decir la palabra confianza? Tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Gracias por el ímpetu, la energía. Es impresionante lo que se siente en este lugar, en esta mañana. La verdad, ustedes cuando contestaron, alcanzaron. Sí, si yo hubiera tenido cabello largo, eso hubiera ondeado así el cabello, digamos, como de esa fuerza de ustedes en la contestación, ¿cierto? Pero es así. Una persona que tiene confianza, que tiene temor de Dios, es una persona que puede tener confianza. Y la confianza nos lleva a vivir ¿cómo? Tranquilidad. Escúcheme, tranquilidad. Es la única manera. No hay otra de vivir tranquilo a menos de que usted precisamente esté confiado. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mire la primera parte: huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando una persona no tiene el temor de Dios, date cuenta que él vive huyendo sin que lo persigan. Él tiene una serie de temores. Todo el tiempo hay algo que le da miedo. ¿Ha visto personas que llegan y van con otro y dicen: ay, venga, apure, camine más rápido? Ay, no, ese está todo sospechoso. Ese es un hombre malo. Y el otro llega y dice: ese es mi primo. Yo no. Sí, ay, no. Ay, yo lo confundí, es que parecía, ¿cierto? Pero es que la persona que no tiene temor de Dios ve gente que lo persigue. ¿Sí se da cuenta? Me están persiguiendo todo. Pero le voy a decir algo: cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos pasa todo lo contrario. Dice: mas el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Bueno, más o menos la mitad. Mas el justo está confiado como un león. ¿Cierto? Mire usted documentales, cosas sobre el león, ¿cierto? Y realmente, pues un león es un animal tranquilo, ¿sí o no? Es que ni siquiera de verdad se preocupa por comer, porque yo no lo sabía. Fue que viendo esos documentales, ¿cierto? En los canales que uno ve, me di cuenta que la que sale a cazar es la leona. La leona le lleva de comer al león. Qué buena enseñanza esa. Sí, hay cosas que se pueden practicar, ¿cierto? Hay cosas que la naturaleza nos enseña tantas cosas tan bonitas. Manda a la leona, ¿sí o no? Y el león ahí esperando a que le sirvan, ¿sí o no? Pero es así, ¿cierto? Realmente el león representa eso, ¿sí? Una tranquilidad. Y la palabra lo compara es por eso, porque realmente el justo, ¿sí se da cuenta? Una persona justa. Entre el impío y el justo hay una diferencia, y es precisamente el temor a Dios. Solamente el temor a Dios. Entonces, el Salmo 112 tal vez nos trae algunas enseñanzas de lo que puede traer el temor de Dios, que nos sirve a nosotros para precisamente vivir confiados. Es como lo dice el título: el temor que trae confianza. ¿Sí me entiende? Ese es el único que nos vive confiados. El resto de temores, ¿cómo vivimos a toda hora? ¿Cierto? Inseguros, desprotegidos, ¿sí? Asustados todo el tiempo. Y te voy a decir algo: no, el temor de Dios es diferente. Primer punto:
El temor de Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. Nos aleja de las consecuencias del pecado. Uno pensaría, ¿qué será más duro, el pecado o las consecuencias, cierto? Y entonces se vuelve como algo difícil de pensar. Óyeme, ¿qué será peor en la vida? ¿El pecado, las consecuencias del pecado? Porque todo pecado trae consecuencias en la vida. Todo pecado. No hay nada que hacer, ¿sí? Y yo por eso me guío en este primer versículo de este salmo. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, pero dice en gran manera, en gran manera. Así que uno siempre piensa en las consecuencias del pecado, y de manera personal en mis oraciones diarias yo siempre me acompaño de estos versículos, esas frases de versículos que están en varios salmos, que dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo siempre en mis oraciones le digo eso: Señor, te pido que tus misericordias sean nuevas cada mañana. Porque la verdad, uno nunca sabe. A veces uno es consciente de sus equivocaciones y otras veces uno las justifica. Entonces uno dice: yo odio porque tengo razón. Yo le contesté porque tengo razón. Yo tomé ese dinero porque tengo razón. Porque Dios conoce mis necesidades. Él sabe que yo no lo hago de malo. Él sabe que yo no actúo de mala manera porque sí. Todo esto tiene un porqué. Y te voy a decir algo: todo eso que tú quieres justificar se llama pecado. Y ese pecado va a traer consecuencias. Y la única manera que nosotros podemos zafarnos de esas consecuencias es cuando usted se deleita en la palabra. Yo veo gente que su deleite es otra cosa, ¿cierto? Entonces, ay, me deleito en mi trabajo, me deleito en la universidad, me deleito haciendo deporte, me deleito, no sé, tantas cosas que hay, ¿no? Ay, yendo a cine, ay, haciendo no sé qué. Es un deleite todo eso. ¿Y la palabra? ¿La palabra es un deleite para ti? Porque escúchame, en la palabra está lo único que nos puede llevar a nosotros a vivir confiadamente. Porque cuando usted tiene confianza, ¿vive cómo? ¿Vive cómo? Tranquilo, tranquilo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando usted tiene una palabra de Dios todos los días, yo le voy a decir algo: usted todo el día está tranquilo. Es más, comienzan a pasar cosas, ¿no? Porque uno comienza a ver, digamos, como situaciones durante el día. Digamos que por la mañana uno hubiera leído este versículo, ¿cierto? Uno dice: mira, yo leí este salmo y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces como que uno se presenta una situación y uno inmediatamente va y la relaciona con esa palabra. Dice: sí, pero el Señor me dijo esta mañana que no tengo que tenerle miedo, ¿sí? Porque pronto tiene una noticia: mira, si sabes, el examen salió como complicado. Este examen no lo veo bien. Vamos a profundizar, pero mi experiencia me dice que esto está mal. Inmediatamente entra en la persona que el temor. Me voy a morir, que será una enfermedad fatal, ahora que se me espera, ahora no sé qué, yo sí sentí ese dolor, es más, ahora me está doliendo más, ahora no, sí, y comienza a llenarse de miedo. ¿Por qué? Porque no tiene el temor de Dios. Pero si una persona llega y dice: nada, esta mañana el Señor dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Señor, yo tengo confianza en ti. Yo sé, Señor, que aún puede venir una enfermedad, pero tú me vas a sanar en el nombre de Jesús. Y usted sale de ese consultorio y dice: anulo todas las palabras que dijo ese médico sobre mi vida. Las anulo, no tienen poder sobre mi vida. Y usted se va tranquilo. Y usted llega a la casa y: óyeme, ¿cómo te fue donde el médico? Allá ese señor un poco de locuras y todo, pero no, yo ya anulé todo eso. Yo soy un hombre sano en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vive usted? Tranquilo. Y al contrario, llega y dice: es más, ese dolor ya se me está yendo. ¿Sí ve que pasa lo contrario? Pasa todo lo contrario. No aumenta el dolor, sino el dolor se va. Porque ahora tú estás confiado, porque te has podido deleitar en la palabra. Lo segundo que puede traer ese temor de Dios a nuestra vida, trae bendiciones a nuestra vida. Trae bendiciones a nuestra vida. Entonces dice el versículo 2 al 5:
Su descendencia será poderosa en la tierra. Muy bien. 4, 5, 6, 7. Sí. ¿Ah? Casi nada. Yo no sé por qué a veces el Señor habla y la gente se queda como... Ah, es para mí. Claro, diga, la palabra es para mí. ¿Sí o no? Y dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Qué bueno cuando usted es una persona con temor de Dios. Le voy a decir algo: no esté tan asustado. Mire que la gente a veces dice, ¿qué será el futuro de estos chinos? Los veo tan desubicados. Y le voy a decir algo: usted solamente tenga temor de Dios, porque su generación va a ser poderosa, ¿cierto? Dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Le puedo decir con toda tranquilidad, ¿cuánto no pide la gente a Dios que le dé riquezas, sí o no? Porque la gente es así: Señor, danos para viajar. Señor, danos una casa más grande, un apartamento más grande, danos un mejor carro, danos una mejor calidad de vida. La gente pide riquezas y bienes a Dios. Pero escúchame, los riquezas y las bienes solamente pueden llegar a las manos de una persona que tenga temor de Dios. O sea, si usted es una persona con temor de Dios, usted es un buen candidato para que Dios deposite en sus manos riquezas y bienes. Porque date cuenta que una persona que tiene riquezas y bienes, pero tiene el temor de Dios, es una persona que siempre va a tener un corazón agradecido con Dios. Él sabe que esas riquezas no son de él. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Como tiene temor de Dios, nunca va a utilizar sus riquezas para hacer algo incorrecto, ¿cierto? Una persona que tiene temor de Dios, ¿qué pasa? Que simplemente nunca va a hacer cosas incorrectas con el dinero. Jamás. Por eso todos nosotros, digamos, ¿cuántos son aquí comerciantes? ¿Sí? Todos los que son aquí comerciantes, ¿qué anhela un comerciante? Que pueda llegar a trabajar con él una persona que tenga temor. Claro. ¿Sí o no? ¿Qué le conviene a usted? Tener trabajadores con temor de Dios. Porque un trabajador con temor de Dios no llega tarde. Él no llega tarde desde que tenga temor de Dios. ¿A qué hora llega usted a trabajar? Con eso le digo todo, para que usted mire qué tanto el temor de Dios está en su vida. Pero desde ahí parte, se lo aseguro. Se lo aseguro, desde ahí parte. Y le voy a decir algo: esta persona no llega temprano a trabajar porque esté pensando, ay no, es que don Luis se pone bravo, es que me toca llegar porque si no me regaña, porque no. Él llega temprano porque tiene temor de Dios. Y llega y dice, Señor, yo te doy a ti explicaciones, es a ti, a nadie más. Yo soy una persona correcta. Yo soy un hombre que tiene temor de Dios. No debo llegar tarde. No está bien que yo llegue tarde, porque si llego tarde realmente estoy haciendo algo que se llama robar. Me están pagando un salario y me lo pagan desde ese momento, y yo no llego en ese momento, yo llego más tarde. ¿Se da cuenta? Entonces a veces la gente, Señor, dame una casa más grande, pero ¿para qué? ¿Sí me entiende? Dame riquezas, ¿para qué? Si usted llega tarde, ¿sí se da cuenta? Si usted no administra bien. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Temor de Dios. El temor de Dios hace eso, que Él llega y dice, mira, puedo poner riquezas en ti, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar? Será una persona honesta, será una persona transparente. Por eso nosotros casi siempre que buscamos que algún día podamos nosotros tener gobernantes que tengan ¿qué? Temor de Dios. Si un gobernante tiene temor de Dios, no va a hacer cosas incorrectas, porque él no va a estar pendiente si es que la Procuraduría me va a investigar, la Contraloría, la Fiscalía. O sea, a él no le interesa quién lo va a investigar. A él le interesa que los ojos de Dios están sobre él, que Dios ve todo lo que inclusive está oculto ante los ojos de los demás, de lo que nadie ve. Entonces, por eso date cuenta que eso da tranquilidad. La tranquilidad viene de la palabra confianza. ¿Sí ves? Entonces como que Dios llega y dice, claro,
Yo puedo confiarte a ti los bienes y las riquezas que dice esta palabra. Lo tercero que trae el temor de Dios es nos afirma. Nos afirma. Dice el versículo 3: por lo cual no resbalará jamás. ¿No resbalará cada cuánto? ¿Sí se da cuenta? Jamás. Jamás usted va a resbalar. Cuando usted tiene temor de Dios, ¿cierto? Algunos dicen porque tengo temor y temblor de Dios, ¿cierto? Entonces usted tiene una vida asegurada en la presencia de Dios. Cuando usted tiene asegurada una vida en la presencia de Dios, usted no va a resbalar. Una persona que se resbale, ¿qué le pasa? ¿Qué dice uno? Se cayó, ¿cierto? Ay, me resbalé, ¡pum! ¿A dónde se fue? Al piso, se resbaló, se cayó. Por eso hablamos y una persona dice: sí, sabes, lo que pasa es que yo caí en un pecado. O esta persona cayó en un pecado, se resbaló y cayó. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, hace que esa presencia de Dios que está en él le impida caer, porque vendrá la tentación siempre va a estar ahí. Las debilidades, cada uno de nosotros somos muy fuertes en un área, pero cada uno somos débiles en un área. Mírelo bien, y cada uno tenemos eso, ¿no? Somos muy fuertes en un área, pero somos muy débiles en un área. Y entonces en esa área en que nosotros somos débiles, nosotros tenemos que estar ahí pendientes de no resbalar, de no caer. Y por eso cuando alguien tiene temor de Dios, si ve que viene una tentación frente a su debilidad, ¿qué es lo que hace? Corra. ¿Sí me entiende? Corra. Corra. La gente llega y dice: no sea cobarde, le va a decir algo. En ese momento sí tiene que ser cobarde. En ese momento hay que correr. En ese momento no nos podemos detener ninguno de nosotros. Es un momento donde nosotros tenemos que avanzar y decir: sabe, yo no puedo seguir más acá. Y uno lo único que tiene que hacer es corra, hermano. Pero mire, corra, corra, porque es la manera en que nosotros vamos a evitar resbalar y caer en un pecado que el día de mañana nos hace perder nuestras bendiciones. Es lo que va a suceder. Y por eso todos nosotros pedirle al Señor todos los días: el que tiene el temor de Dios no resbala. No resbala, ¿te das cuenta? Porque el que tiene el temor de Dios es así. Alguien te hace una propuesta y tú dices: yo ni siquiera le contesto. Es más, de pronto hasta le voy a contestar mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios, porque no quiero caer, no me voy a resbalar. Es lo que hace el temor de Dios. Y por último, número 4, versículo 7 y 8 dice: no tendrá temor de malas noticias. ¿Escuchó eso? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Lo cuarto, trae protección. El temor a Dios trae protección. Siempre el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. ¿Sí se da cuenta? El común de los seres humanos, insisto, le tienen miedo, ¿sí me entienden? Miedo a la tragedia, miedo a tal cosa. Pero cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que tienes una protección especial. O sea, no te importan las malas noticias. ¿Sí se da cuenta? Es más, usted ve que yo a veces en algunas ocasiones aquí aconsejo que si a usted le afectan mucho los noticieros, todo eso, pues no los escuche. Porque es que hay gente, ¿sí me entiende?, que tiene miedo y llena de miedo a los demás. Entonces a veces los hijos van a salir: hola mami, vamos a ir a jugar fútbol. No señor, no señor, no puede salir a jugar fútbol. ¿Qué pasó? Esta mañana viene el noticiero: atracaron a unos niños y los apuñalearon por quitarles un balón. No pueden salir. No mamita, pues eso no nos va a pasar. No. Entonces salga sin balón. ¿Ah? ¿Se da cuenta lo que hacen las malas noticias? Y yo digo: no, mira, malas noticias vamos a tener siempre, ¿sí o no? Siempre vamos a tener malas noticias. Pero me encanta ese salmo que dice: no tendrá temor de malas noticias. No importa.
Tal vez yo tengo esa referencia cuando estábamos en estas campañas de presidente, ¿se acuerdan? Y entonces orábamos y decíamos, mira, vamos a apoyar a este presidente, tal cosa. Y yo les decía, pero si llegara a quedar ese otro que tanto daño le puede hacer el país, y hoy en día lo estamos demostrando que es real, ¿cierto? ¿Qué les decía yo a todos ustedes? No tengan miedo, porque su vida y mi vida está en las manos del Señor. A nosotros no nos interesa si el dólar sube, si el dólar baja. ¿Sí me entiende? No nos interesa eso. Es bueno verlo, conocerlo, analizarlo. Sí, con estrategia se gana la guerra, pero no se llene de miedo, ¿sí me entiende? Ay, ¿qué van a hacer esto? ¿Qué van a hacer esto otro? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora tal, ¿sí me entiende? No, usted no se preocupe. Usted tiene que vivir confiado, porque el temor a Dios nos trae confianza. ¿Cuántos dicen amén? Nos colocamos de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque muchas veces estando aquí en la tierra hay circunstancias que nos quieren llenar de temor. Hay situaciones que se presentan a diario y quieren llenarnos de ese miedo, de esa angustia, de esa preocupación. Y por eso muchos le temen a la pobreza, le temen a la muerte, le temen a la soledad, le temen a tener hijos, le tienen miedo de pronto hasta casarse, miedo a estudiar, miedo a emprender. Y el enemigo siempre quiere traer esos temores, Dios, a nuestras vidas para frenarnos, para detenernos, para que tú y yo no podamos seguir avanzando. Y hoy tú has traído un temor en esta enseñanza que es el correcto, el temor que es contrario a la angustia y a la preocupación. Es el temor a ti, Señor, el temor a Dios, ese temor que nos lleva a que cada día buscamos cómo deleitarnos en tu palabra, buscamos esa guía, buscamos el consejo, buscamos inclusive la corrección. Y cuando somos corregidos inclusive a través de la palabra, sentimos confianza y decimos, gracias, Señor. Gracias porque tú has evitado que yo cometa este error. Gracias por cambiar mi carácter. Gracias por guiarme a no estar equivocado. Y entonces tú puedes vivir todos los días tranquilo, porque tienes la confianza en Dios. Sabes que Él te está dirigiendo a través de su palabra. Gracias, Señor, porque a través del temor a Dios nosotros podemos ver las bendiciones para nuestra vida. Y entonces podemos ver que el temor a Dios nos hace vivir en medio de la luz y no en las tinieblas. El temor a Dios nos lleva a convertirnos en personas misericordiosas, pero también alcanzamos tu misericordia, porque entendemos que toda nuestra generación, hijos naturales, hijos espirituales, van a poder recibir esa herencia de bendición. Todo hombre que tiene temor de Dios, su descendencia será poderosa. Todo hombre o mujer con temor de Dios será el candidato preciso para que Dios pueda depositar en sus manos bienes y riquezas, para que siempre haya en su casa, para que haya sobreabundancia. Porque sabe el Señor que esta persona tiene temor de Dios y que no va a hacer nada incorrecto, ni con esos bienes ni con esas riquezas. Gracias, Señor, porque el temor a Dios nos afirma, nos ayuda a no caer, a no resbalarnos, a no ceder ante la tentación, a no ceder al pecado. Pero el temor a Dios también nos afirma, ¿sí? Nos trae esa protección de parte tuya, donde no nos interesan las malas noticias, porque confiamos en ti, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Así que, Señor, tómanos en esta mañana,
haz lo mejor de nosotros y sácanos de este lugar llenos del temor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.